La escuela que tenemos en casi todo el mundo no funciona. Es impresionante, no funciona. Es decir, no consigue los resultados que se propone. El tema es que todo lo que se propone no modifica por nada la escuela. El cambio es un cambio de protagonismo. El liderazgo que se considera único de la escuela es el docente. El protagonista de la educación debe ser el alumno. Como sabes, yo me inspiro mucho a la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 29 dice que el objetivo de la educación sea el desarrollo de la personalidad del niño. Porque la pregunta debería ser, ¿quién sabe cuál es la personalidad de un niño? El que los escucha. Es correcto. Es decir, ni el niño lo sabe. Por lo cual, el papel de la educación familiar y escolar deberían tener como su objetivo ayudar a los niños a conocerse y hacerse conocer para ser ayudados a crecer, para desarrollar hasta el máximo posible lo que es su vocación, lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Estamos muy felices y contentos por tener la posibilidad de poder charlar con Francesco Tonucci, pedagogo, pensador y dibujante italiano que está en la Argentina para dar ciertas conferencias, para ser distinguido con el doctorado honoris causa en el siglo XXI. Y Francesco, primero saludarte y agradecerte. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted. Siempre es un encuentro para mí simpático y significativo. Así es un gusto siempre escucharse. Francesco, el mundo ha cambiado muchísimo en estos años y sobre todo hace 2 o 3 años, después de la pandemia, con el tema de la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo ves vos a las escuelas? ¿Siguen iguales? ¿Tienen que cambiar? ¿Cuál tiene que ser la propuesta de una escuela hoy, que tenga sentido hoy? Es muy interesante lo que decías sobre el cambio después de la pandemia. Debía ser así. Y cuando entramos en la pandemia, yo recuerdo, y tú recordarás, que todo el mundo decía, después no será nunca nada igual que antes. Cuando estaba terminando la pandemia, todo el mundo con orgullo decía, vamos a volver a lo de antes. Conseguimos volver a lo de antes. Por lo cual, toda la esperanza de un cambio ya se perdió antes que terminara la pandemia. Como se notaba que estábamos saliendo, dice, vamos, por fin vamos a lo de antes. Sí. Esto por lo cual una primera reflexión es que hemos perdido una gran ocasión. Y efectivamente, cómo la escuela vivió la pandemia es una demostración impresionante de cómo una gran oportunidad no se ha aprovechado. Porque la escuela, no teniendo la posibilidad de recibir los alumnos, teniendo que pasar la experiencia afuera, en la casa, ha pensado bien de crear condiciones lo más posible iguales a los del aula, a través de pantallas, pidiendo a los niños de quedarse sentados y callados de nuevo, frente a la pantalla, escuchando a los docentes que daban clases como si fueran en el aula real, dando tareas. Es impresionante cómo no cambió nada. Me comentan que muchas escuelas pidieron a los niños de ponerse uniforme. En la pandemia sí. Pero, y niños que pedían permiso de ir al baño, estando en su casa. Es una paranoia. Sí. Por lo cual, claro que se ha puesto en una condición de rechazar el cambio. Tenía condiciones. Nosotros vivimos este mismo tema en el pequeño de una
experiencia como la de la ciudad de los niños y de los niños, Sí, pero donde teníamos decenas de consejos de niños sí. y hemos tenido el mismo problema. ¿Cómo hacemos? Y cuando me llamaron diciendo, suspendemos todo, no, digo, al contrario, tenemos que convocar los consejos con las pantallas, ¿no?, con las plataformas, para hablar con los niños y que los niños hablen entre ellos, utilicen la plataforma para superar el aislamiento Bien. y hasta para jugar. Claro, sí, sí. Y aquí en Argentina, especialmente Argentina, vivió experiencias impresionantes inventando maneras para jugar en pantallas, jugar en plataformas, Sí, sí. que los niños intercambiaran opiniones y experiencias que estaban viviendo cada uno en su casa. Bien. Esto debía hacerlo la escuela también. Debería hoy, digamos, escuchar. Esto podía aprovechar de una situación extrema para empezar un recorrido nuevo de protagonismo de los niños que vivían experiencias distintas, cada uno en su casa, contársela y inventar juegos, por ejemplo, virtuales. Bien. Virtuales no entendiendo maquinitas o virtuales, porque los niños podían inventar cosas, no sé, de Sí. teatro, de lo que A querían. través de la posibilidad que les daba Exactamente. en ese punto la Esto para nosotros fue una escuela. Bien. La pandemia fue una experiencia de crecimiento que hemos vivido y yo al final he pensado que era correcto contar esto en un librito que salió que se llama ¿Puede un virus cambiar la escuela? Francesco, ¿por qué nos cuesta escuchar a los chicos o ponerlos como protagonistas? Bueno, yo creo que detrás hay dos, me salen ahora, no lo pensé, pero me salen dos respuestas. Una que rompe un modelo. La escuela se funda sobre la idea que los niños escuchan a sus docentes y aprenden repitiendo lo que los docentes proponen. Este es el modelo básico, por lo cual hacer el contrario parece que no... Rompe el molde. Y el otro es que escuchar a los niños no es fácil. ¿Por qué? No es fácil porque, bueno, no es fácil nunca. En la escuela son muchos niños y cada uno tiene derecho a expresarse de su forma. Hay hasta un derecho de los niños, el número 13, que reconoce a los niños el derecho a la libertad de expresión, Sí. o el 14 probablemente. Libertad de expresión y la especifica que el niño debe poder elegir la forma que considera más propia, más adecuada para sus características, para expresarse. Sí. Yo creo que la escuela no lo sabe. A la escuela se escribe cuando es la hora de escribir y se contesta cuando el profesor pregunta, y a los alumnos no se deja la libertad de decir, no, pero a mí no me gusta escribir, prefiero dibujar. Esto es nunca. No. Yo lo viví en primera persona, siendo nacido como dibujante, y a la escuela apreciaba mucho mis dibujos. Yo tenía bozos muy altos, pero no contaba nada. Y por otro lado, los niños, cuando hablan, cuando le damos la palabra, nos expresan un mundo que es otro mundo, es el mundo de los niños. Y para nosotros no es fácil abrirnos a este mundo, porque significa, en alguna manera, renunciar al nuestro, o por lo menos encontrar compromisos. Esto los padres lo saben muy bien.
que no significa que lo tengan en cuenta, por lo menos adecuadamente, Sí, sí. o depende de familia a familia. Esto en la escuela ni se pone, ni se tiene en cuenta, porque la escuela tiene su programa Sí, que tiene que ser así. y no se entiende cómo el programa de la escuela puede cruzarse con las opiniones de los niños. ¿Qué debería hacer, Francesco, un director de escuela, un docente, si hoy quisiera innovar en educación o si hoy quisiera ponerse un poquito más en el lugar Bueno. de ese mundo de los niños? Para ser honestos, Sí. tenemos que reconocer que siempre en este siglo y medio, que es la edad de la escuela pública, es recién, la escuela siempre, más o menos, ha tenido esta característica de tener sus programas, sus libros de texto y una formación de los docentes para hacer esto. Sí. Pero en el mismo periodo siempre hemos tenido maestros distintos que han hecho una escuela distinta. Y a mí me gusta llamar estos maestros los grandes maestros, que son los que me inspiraron, por ejemplo. Sí. Para mí uno de los referentes fundamentales es Célestin Freinet, este pedagogo, este maestro francés que enseñaba a una clase, a un grupo de alumnos, de 40, 45 alumnos, de 4 a 16 años. Y todo lo hacían juntos. En una sola aula. En una sola aula. Él salió de la Primera Guerra Mundial tísico, con muy poca posibilidad de hablar. Sí. Tenía 10 minutos de voz cada día. Y por lo cual inventó una manera de trabajar en la cual eran los alumnos que trabajaban por él. Por lo cual los mayores ayudaban y enseñaban a los pequeños, pero en algunas formas los pequeños enseñaban algo a los mayores. Esto, por ejemplo, fue su manera de vivir una escuela donde aparentemente renunció al rol protagonista, pero no, porque el verdadero rol protagonista es en la película es el director, Sí, sí. pero el director no aparece, no se ve, nadie lo sabemos por los periódicos, pero en la película no aparece. Sí. Y el grande maestro es lo que no aparece y que favorece el protagonismo de los alumnos. Y estos maestros siempre fueron y tienen características totalmente distintas de los demás. Por ejemplo. Por ejemplo, son contentos, hacen escuela con entusiasmo, no pierden un día de escuela, no se enferman. Yo fui muy amigo de Mario Lodi, que era un seguidor de Freinet, que conoció a Freinet. Yo fui a su clase de Mario, no de Freinet. Y él no perdió un día de escuela. Cuando fue famoso y lo llamaban por conferencias, solo daba conferencias el sábado y el domingo. Claro. No perdía un día de escuela. Tenía alumnos rarísimos que le gustaba la escuela y no veían la hora que volviera el lunes. Se aburrían el fin de semana. No daba nunca tareas, porque la tarea más importante era que vivieran su tarde en la manera más rica y significativa posible, jugando posiblemente, pero como era una escuela donde había muchos niños de familias campesinas, algunos trabajaban. Claro. Pero todo lo que vivían los niños o jugando o trabajando era material precioso para mañana a la escuela. Los niños no llevaban
tareas, por favor. No, 30 deberes iguales no sirven para nada. Es imposible aprovecharlo. ¿Cómo puede leer 10 cuentos iguales hechos por niños? No se puede. Por lo cual, al contrario, lo que pedía este maestro era que, por favor, solo los que tenían algo de muy importante y de muy interesante debían llevarlo a la escuela, Claro. con la esperanza que sean 4 o 5 máximo. Por lo cual no era una obligación, era un privilegio. Claro. Y por lo cual, el tema es que estos maestros siempre fueron pocos. Sí, o ¿Por qué? únicos. Porque no había una escuela que los formaba. Nacían por casualidad no, pero encontrándose, conociéndose, inspirándose uno con otro, casi siempre tenían relaciones. Y bueno, por esto la escuela no cambia, porque es muy interesante notar como, por ejemplo, la escuela que tenemos en casi todo el mundo no funciona. Es impresionante, no funciona. Es decir, no consigue los resultados que se propone. No digo lo que me gustan a mí, no, lo que propone la escuela. Frente a este fracaso, ¿cómo reacciona? Con reformas educativas. Cada gobierno que entra dice, bueno, la escuela no funciona, ahora la hacemos más moderna, y hace una reforma donde se proponen nuevas disciplinas o cosas más modernas. Y El tema es que todo lo que se propone no modifica por nada la escuela, por lo cual la escuela italiana, digo la que conozco mejor, hoy tiene una parte jurídica muy desarrollada, casi aceptable, y una práctica escolar que yo puedo decir que mi nieta, que cumplió 18 años domingo pasado, ha hecho una escuela que se parecía muchísimo a la escuela que yo viví hace 80 años. Y esto es intolerable. el cambio no es la tecnología, sino la forma en El que... cambio es un cambio de protagonismo. O es esto o no es. Es un cambio de liderazgo, como dirían los que nos invitan hoy en este congreso. Es decir, el liderazgo normal o que se considera único de la escuela es el docente. El protagonista de la formación es el docente. Y la universidad lo prepara para ser el protagonista. Claro. El protagonista de la educación debería y debe ser el alumno. Porque, y esto, como sabes, yo me inspiro mucho a la Convención de los Derechos del Niño, y esto es muy explícito en el artículo 29, que dice que los estados que ratifican la Convención, los que en la Convención se llaman los estados partes, que es impresionante notar que son todos los estados del mundo, todos los estados del mundo. Esto a mí me preocupa mucho, no me da ningún orgullo, porque significa que se ratifican leyes sin conocerlas. Claro. Y el artículo 29 dice que los estados están de acuerdo que el objetivo de la educación sea el desarrollo de la personalidad del niño. No dice de los niños. Porque uno, si es de los niños, uno dice, bueno, describimos cuál debería ser la personalidad de los niños. No, del niño, de este, con nombre y apellido.
de sus actitudes y de sus capacidades hasta el máximo de sus potencialidades. Yo cuando leí esto digo, ya está. No tenemos que discutir entre pedagogos sobre cuál es la teoría correcta. Esto era lo que se hacía antes. La escuela activa, con protagonismo de los niños y de la niña, y la escuela tradicional, con el maestro, el libro de texto, el pupitre, todo esto. No, ahora tenemos una ley de alto nivel jurídico, porque siendo un tratado internacional, tiene un poder más alto de las leyes ordinarias, que dice que es así. Pero esto no está cambiando nada. Coincide con la escuela que han hecho los grandes maestros, que es exactamente lo mismo. Pero Lo que sabe es muy interesante notar, porque la pregunta debería ser, ¿quién sabe cuál es la personalidad de un niño? el que los escucha, Es correcto. Es decir, ni el niño lo sabe. Porque se está muchas veces formando. los niños no se conocen. claro. Por lo cual, el papel de la educación familiar y escolar, y esto se reúne, estas dos agencias educativas fundamentales, deberían tener como su objetivo ayudar a los niños a conocerse y hacerse conocer para ser ayudados a crecer, no para saber un poco de todo como hace la escuela, Sino para saber un poco quiénes son. para desarrollar hasta el máximo posible lo que es su vocación, lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Buscar cuál es el juguete preferido de este niño. Y el juguete preferido es uno. En mi ciclo medio de la escuela secundaria inferior, yo tenía 12 disciplinas. Y no sé aquí cuántas serán. Seguro que son muchos. 12, 13. Y tenía que pasar todas Sí. para no repetir el año. Y me imagino que sí. Igual. Esto significa que la base es totalmente distinta. Es una escuela de un poco de todo. Una escuela modesta, de bajo nivel. La escuela que propone la ley es una escuela de excelencia, hasta el máximo de sus posibilidades. Pero, ¿dónde? ¿En qué dominio? En el suyo. Que será uno, serán dos, no más. Por lo cual, la idea que un niño no sepa lengua o no sepa matemática o no sepa inglés debe considerarse normal. No darle la lata todo el mundo, todo el tiempo, para recuperar lo que le falta. Lo que le falta normalmente es lo que no le gusta. Sí, o lo que le cuesta. Estos fueron yo lo conté muchas veces, de los binomios en mi historia personal. 3 años de llorar por todas las tardes sobre los binomios que no aprendí, no lo conozco, porque todo el mundo decía, no te preocupes, verás que lo vas a entender. No lo entendí. He vivido mi vida, creo, bastante bien y sin binomios. Pero encontraste tu juguete preferido. Sí, y más que uno. Ojalá que, bueno, después de escucharte puedan todos los docentes, los papás, ayudar a que cada niño se conozca y encuentre su juguete preferido. Esto yo siempre lo digo, que será una gran satisfacción para ellos. Cuando los padres se darán cuenta que sus hijos son felices porque pueden hacer por lo cual nacieron. Es un gran regalo
a los niños, pero también a los padres. Y a la humanidad, a la comunidad, al municipio, a la Claro. ciudad. Pero se vive mal con un niño triste, con un niño que no está satisfecho, que no está contento. Y se vive mal siendo tristes y insatisfechos. Por esto digo siempre a los padres que sacrificarse por los hijos es un error fatal. Hay que vivir bien, porque por ejemplo los niños viven bien con padres felices. Sacrificarse por los niños es una contradicción en términos. Me quedé, te preguntaría mil cosas, creo que tenemos que ir cerrando. Me quedé con algo que vos que dijiste, ¿no? O sea, un niño triste, una familia triste, una sociedad triste, una ciudad triste. Si las ciudades no están adaptadas para los niños, no están adaptadas para nadie, digamos. ¿Cómo tratamos de hacerlas un poquito más seguras a nuestras ciudades? Para que aunque sea puedan ir caminando a la escuela, como vos decís. Una de las recetas o de los consejos que siempre doy, un sistema para que la ciudad sea más segura, es tener niños en la calle. Si hay niños en la calle, la seguridad aumenta, porque los niños en la calle obligan a los adultos a hacerse cargo. Adultos atentos, preocupados, interesados, curiosos, porque los niños crean todo esto, crean un ambiente totalmente incómodo por un delincuente. Claro. El delincuente necesita descuidado, desinterés. ¿Y qué más? ¿Qué queremos más? Los niños pueden ayudarnos porque son capaces de esto. Repito, si hay niños en la calle que no significa que sean en el medio de la calle donde pasen los coches, pero la acera, la escalera de casa, el patio, la plaza, el jardín, que no sean plazas para niños. Esto debería desaparecer de las ciudades. Todas las veces que hacemos un espacio para alguien, lo estamos excluyendo. Sobre la tecnología en la educación. Bueno, estos grandes maestros Sí. han tenido siempre una capacidad de aprovechar de toda la tecnología disponible en su tiempo. Okay. Mientras que la escuela, llamamos tradicional, se ha pensado siempre de ayudarla con tecnología. Yo pasé por esto, porque yo daba cursos de formación a maestros para el uso, por ejemplo, de retroproyector. Y todas las escuelas tienen retroproyectores, en Italia por lo menos. Por lo cual fue una ganancia impresionante para las empresas que producían estos materiales que costaban mucho. Todos están en armarios cerrados. Que yo sepa, no salen, ahora son superados, pero no salieron. Así como los armarios de las escuelas normales son llenos de otras tecnologías, cámaras de video, proyectores de varios tipos, de microscopios a veces, depende. Hay campañas y parece que una escuela no sea una buena escuela si no lo tiene, por lo cual lo compran y lo ponen en el armario, para que no, porque si no los niños lo ruinan. Como los libros de la biblioteca, que no salen porque los niños... Estos otros maestros, Freinet, que trabajaba avance, un pueblecito de la montaña de la parte sur de Francia, aislado, enseñaba a escribir con la tipografía de caracteres móviles, con letras que lo componían y ponían tinta con la presa y hacían libros. Los niños aprendían a escribir
publicando libros. Ujú. Mario Lodi tenía no pudo tener talleres y laboratorios como deseaba, por lo cual su aula contenía instrumentos musicales, instrumentos de carpintero, un teatro de títeres, la máquina para escribir, la tipografía, el acuario, el terrario, el microscopio, por lo cual, y seguro que si podía enseñar hoy, tenía computadoras, Claro, no hay dudas. claro. Pero todo esto servía en una escuela donde los protagonistas eran los niños, no era el maestro. Claro que si es el maestro, tú puedes tener todas las tecnologías, pero guardadas, porque el protagonismo es tuyo. No puedes delegarlo ni a máquinas, ni... Sí, 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 pero entiendo lo que nos querés decir. Sí, sí, Por lo cual no hay una adversión a la tecnología. exactamente. Usada con sentido. El tema llega a ser mucho más complejo si pensamos a la relación que hoy en día crea muchos problemas de una tecnología que en una forma equivocada se pone en mano a niños muy pequeños Claro, para entretenerlos claro. porque no pueden salir de casa, y esto sí que crea problemas enormes. Y sobre esto Hay mucho para la propuesta hoy para nosotros es ofrecer a los niños algo que vale más ver. de un móvil, Sí, que es algo que vale mucho, el juego libre. que es el juego libre. Juego libre fuera de casa, sin adultos, con amigos y amigas, con normas que pone la familia, sabiendo que no siempre los niños la van a respetar, y desde muy temprano, Sí, antes que entre El el celular. móvil en la vida de los niños. De manera que el móvil pueda llegar cuando será su hora, porque será necesario, pero llegará mucho más tarde, cuando será un instrumento útil, necesario. También interesante por relaciones sociales, sí, sí. pero no a- dentro de la infancia. Exactamente. Yo creo. Exactamente. Gracias, Francesco. Gracias. Hasta la próxima. La cosa, claro. Gracias.